Todo, continuamos con Jobot Alevavot, Rabbeinu Bachye, Ibn Pekuda, Shar Avodat Elokim, Perek Hamishi. Empezamos el quinto capítulo, nuevo capítulo. Lo necesito, ¿vale? Todo. Ahora, en este capítulo, hasta que termine esta parte del libro, que como dijimos es Avodat Elokim, el Rabbeinu Bachye va a analizar de manera profunda lo que él denomina Ha'Itorerut HaSichlit, o sea, el despertar intelectual, que ya lo recordó en los capítulos anteriores. Y el Rabbeinu Bachye nos va a definir de que ese despertar intelectual es como una especie de despertador divino que nos hace recordar y tener en cuenta por medio de nuestro intelecto, de nuestra comprensión, el hecho de que tenemos que tener siempre presente nuestras obligaciones hacia Hashem. O sea, si Hashem nos dio sejel, nos dio intelecto, nos dio raciocinio, si no es para que esté ahí, como se dice, sin trabajo, sin funcionamiento. De Yofi. ¿Eh? De Yofi. ¿Qué? Sino que lo utilicemos para todas las cosas buenas de la vida, el comportamiento, la justicia, el bien. Top, אז בואו נראה. בראי ראוי לנו עתה לבאר, y corresponde para nosotros ahora explicar הערה השכלית, el despertar intelectual, al derech השאלה והתשובה עד סוף השער, y lo va a hacer ahora. La estrategia que utiliza el Rabbeinu Bachye es por medio de la pregunta y la respuesta. ¿Sí? Nosotros vemos eso en diferentes tipos de jajamim de la época medieval. Por ejemplo, el Kuzari. ¿Cómo funciona el Kuzari? Pregunta y respuesta. Ajá. Así lo vemos en otros libros. Y el Kuzari lo hace constantemente. O sea, esa es la forma de cómo él escribió su libro. Algunos no lo hacen de esa forma o lo hacen parcialmente. Entonces, hasta ahora en el Rabbeinu Bachye no vimos esa forma de análisis y de explicación, y ahora dice él que lo va a hacer de esa forma, por medio de She'ela u Tshuvah, pregunta y respuesta, Ad Sof HaSha'ar, hasta el final de esta parte del libro, Babur ma sheyesh baze min habiur ve'agilul lemechkarenu, porque de esa forma se va a explicar y a revelar más el tema que estamos aquí investigando y analizando. Venomar, y diremos, כי ההערה השכלית היא הזכרת אלוקים את האדם באמצעות שכלו. Sí, el despertar intelectual, ¿qué significa? Significa que Hashem nos hace recordar הזכרת האלוקים את האדם, al hombre, באמצעות שכלו, por medio de su sejel, su cerebro, su raciocinio, לדעת אותו, de conocerlo a él, uleakir simanei chokhmato, y reconocer las señales de su sabiduría, que las podemos ver por medio de sus creaciones. O sea, nosotros, Hashem nos da el sejel, nos da la comprensión, el entendimiento
básicamente para dos cosas, que las dos cosas están en la misma línea. Una es conocerlo a él, a Kadosh Baruj Hu, saber más quién es Dios. Y la otra es leakir, conocer las señales de su Jochma. O sea, si yo veo la creación, veo las criaturas, entonces eso es una señal para también ver, o sea, bueno, el que creó a los astros y a los océanos y a los animales y a los vegetales y a los seres humanos, etc. Entonces eso es una señal de que aquí hay alguien que tiene una gran jochma, una gran sabiduría para poder crear todas esas existencias. ויזם את האלוקים למי ששם התורה אור לנתיבתו. Y este despertar Hashem lo influencia, ¿sí?, a aquel que pone la Torah como luz en sus caminos. ¿Qué? O sea, Hashem quiere que se despierte, que analice las cosas, especialmente la persona que va por el camino de la Torah, y la Torah es su camino, es la luz de su vida. Que cuando él llega a la meta de su intelecto, de comprensión y de la creación de lo que él está reconociendo, y que la persona tenga un deseo profundo de llegar a cumplir con la voluntad de Hashem, y subir en los peldaños de la Hasidut, de la piedad, y aparta su corazón de las preocupaciones del mundo y de sus complejidades. Entonces, de acuerdo a lo que vemos aquí, la finalidad de tener razonamiento, de tener sehel en la vida, es para que el hombre se despierte por medio de él, por medio de su raciocinio, su sehel, su entendimiento, su vida, su neshama, para conocerlo a él, para ver la gran jochma de Akadosh Baruj Hu por medio de su creación. Y esa influencia Hashem se la da, ¿bien?, para aquel que va por el camino de la Torah, para aquel que quiere ir por esa luz y no se va ni a la derecha ni a la izquierda, y que la persona quiere cumplir con la voluntad de Hashem y quiere liberarse de los deseos materiales para realmente llegar a un nivel de comprensión y de entendimiento profundo y cumplir con el razón, con la voluntad de Akadosh Baruj Hu, para lograr ser un hombre piadoso, un hombre elevado, un hasid, que básicamente eso es lo que más le interesa en su vida, y deja de lado aquellas cosas que le provocan preocupación o que son molestias, para que la persona pueda llegar a esa instancia. Claro, dice el Salmo 119-105 que Ner, lámpara, es a mis pies tu palabra y una luz, una lumbrera en mi camino. Ner Mitzvah. ¿Qué? אולם, הדרך בה מגיע אדם, הדברים אשר הגיע בהם אדם לעניין הערה סליחית. עכשיו, el camino para llegar a esto, a esta instancia de comprensión, entendimiento, שיתברר אצלו מה שנטע בורא בשכל המדברים, es que la persona se le aclaren todos los conceptos lógicos que Akadosh Baruj Hu colocó en el sehel, en el razonamiento de la persona,
como por ejemplo, que Shabeach Haemet Veganot Akazav. O sea, muchas veces el problema que tenemos en la vida es de que no tenemos claros los conceptos en los que tenemos que vivir. O sea, ¿qué significa eso? O sea, yo sé que en forma general tengo que vivir en el bien y no en el mal. La pregunta es, ¿qué es el bien y qué es el mal? Yo tengo que ser una persona sincera y no farsante. ¿Qué significa ser una persona sincera y no farsante? ¿Qué significa ir con el emet, con la verdad, y no con el sheker, y no con la mentira? Entonces, muchas veces, el concepto o la palabra la tengo. La pregunta es si realmente yo sé qué significa ese concepto o esa palabra. ¿Bien? Y por eso hay que analizar esas ideas y profundizar en ellas. Y eso es lo que dice aquí el Rabino Baji. Shitbarer etzlo, que se aclare en él, Mashetaba Boré Besechel Medabrim, lo que fijó, plantó el Creador en el raciocinio de los hablantes, de los hombres, que Shabeach Haemet Veganot Akazav, como por ejemplo alabar la verdad y criticar la mentira. Ubachor Batzedek, y elegir la justicia. Vesur Meabel, y apartarse de la maldad, de la injusticia. Ugumol Balea Tová Betov Veodotam, y recompensar a los hombres de bien con bien y agradecerles. Y alabarlos. Ugmol Anshei Ra'a Berra Beganotam, y castigar a los hombres de mal por el mal que hacen y criticarlos. Ulashlim im bnei adam uleitiv alehem, y hacer paz con las personas que deben buscar la paz, buscar la confraternidad y darles y hacerles el bien. Velishkol hatovot beshevach, y Lishkol hatovot beshevach ve'atzdakot bigmul, o sea, medir y pesar y calcular bien el bien que hay que hacer a las personas y cómo comportarnos con él de manera justa, y cómo pagarles y recompensarles de manera justa. Ve'araot ve'onesh, y por los actos malos y por el mal comportamiento con el castigo. Beitron gmul al gmul, ve'onesh al onesh, para que se pague y se recompense por lo bueno y se castigue por lo malo. Ve'amejilá la poshim beshuvam be'emet, y también de que hay que perdonar a los pecadores cuando hacen chubá be'emet, de verdad, con sinceridad. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué dice el Rabino Baji? El hombre tiene que entender y aclararse en la vida. Mire, cuando empezó la guerra contra Hamas, Hezbollah, Irán, en un momento Benjamin Netanyahu se presentó en el Congreso en Estados Unidos y dijo: esta es una lucha entre el mundo del bien contra el mundo del mal. O sea, la persona tiene que saber ubicarse. ¿En dónde está el bien? ¿En dónde está el bien? ¿En dónde está el mal? ¿En dónde está la justicia? ¿En dónde está la injusticia? ¿En dónde está la verdad? ¿En dónde está la mentira? ¿Sí?
¿En dónde está la búsqueda de la paz verdadera? ¿Y en dónde está la búsqueda de la guerra? Y otra vez, hoy en día, ¿sí? Muchas veces se utilizan esos términos exactamente al revés de lo que realmente son. ¿Sí? Entonces viene por ejemplo, una organización de Naciones Unidas que básicamente lo que tiene que hacer en el mundo es buscar la unidad, y lo único que hace es todo lo contrario. Antisemitismo, o sea, sí, todo es injusticia, ¿sí? Ustedes saben de que en todas las instituciones hay va'adot. ¿Cómo se dice va'adot? Va'adot son como... no fue la palabra. Comisiones. ¿Conocen esa palabra? Comisiones. Hay comisión de educación, hay comisión de cultura, hay comisión de religión, de todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que la ONU, la Comisión de Derechos Humanos, está dirigida por Irán. Muy coherente, ¿no? ¿Ah? Parece chiste eso. No, parece chiste, pero es verdad. Un chiste. ¿Sí? O los derechos de las mujeres, ¿no? Ahí están. ¿Qué? A veces Irán, a veces Arabia Saudita también. Claro. El Irán no está diciendo Claro. Los talibanes con el derecho de las mujeres. Sí. Con la derecha sin la izquierda. Sin las dos, porque se las cortaron. Entonces, o sea, uno ve ahí, no sé, un cartelito, mejor, bueno, aquí está la comisión de derechos humanos, o la comisión de esto, ¿sí? O por ejemplo, ¿cómo se llama esta corte de justicia de Hague? ¿Ah? ¿Mejor? ¿Mejor? Ya fue. Muy bien. ¿Qué es ¿Qué es esa corte de justicia? Es la corte de más injusticia que hay en el mundo. ¿Sí? O sea, ahí, ¿cómo se llama? Acusan a Benjamin Netanyahu, a yo que sé quién, ¿de qué? De genocidio, mejor. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Sí? De que un pueblo que se quiere defender, que quiere mantener su país, su existencia, su soberanía, entonces, para mantener soberanía hay que defenderse y hay que atacar y hay que matar al enemigo. No, tú no tienes derecho. No, tú no mates a nadie. Pero me están matando. Bueno, a ver cómo te las arreglas. ¿Te entienden? ¿Entienden de que se habla de muchas cosas, pero que en la realidad no tiene nada que ver con lo que es? ¿Sí? Justicia, paz, ¿sí? Entonces, todas esas cosas es bediuk lo que dice aquí el Rabbeinu Bajé. Nosotros tenemos que aclarar bien esos conceptos y no tener confusión. ¿Cómo van? Primeramente entender bien el concepto y saber bien en la realidad en dónde está eso ubicado. ¿Sí? Y que los medios de comunicación, que teóricamente te tienen que traer la verdad, ¿sí? Lo único que te traen es la mentira. ¿Sí? Y todo el tiempo te están ahí metiendo mentira tras mentira tras mentira. Pero bueno, como dijo alguien una vez, si te dicen una mentira 50 veces, al final ¿qué? ¿Ah? ¿Es verdad? ¿Mejor? ¿Eso cómo se llama en español? Propaganda. No conocemos. ¿Mejor? Entonces, eso es lo que yo creo que nos quiere aquí enseñar el Rabbeinu Bajé, ¿sí? De que nosotros tenemos que saber
qué es la verdad, qué es la mentira, y por eso alabar a la verdad, y criticar a la mentira, y elegir la justicia, y apartarte de la injusticia. Pero para saber apegarte a la justicia y apartarte de la injusticia, tú tienes que saber dónde está la justicia y dónde está la injusticia. Y no keilu, no más o menos. ¿Qué? Miren, les voy a dar un ejemplo que da el Rav Kook, Zatzal, en su libro Musar Abija. ¿Qué tan importante es entender bien los conceptos? Por supuesto, no solamente entender el concepto, aquí también estamos hablando de conectar eso con la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo hablo de una palabra que se llama en hebreo ahavá. Amor. ¿Mejor? ¿A qué cosas una persona puede amar en la vida? A ver, ejemplos. ¿Ah? ¿A qué cosas una persona puede amar y querer en la vida? Familia. ¿Ah? Los hijos, amigos. Café, a uno mismo. ¿A quién más? Hashem. ¿A quién más? A la esposa. ¿A quién más? A los hijos. ¿A quién más? A Israel, Pueblo de Israel, a la tierra de Israel, a los padres, café, a su mascota. ¿No? ¿Eh? Sí. Sí. O como dijo una vez el Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, que vio a una persona comiendo pescado y le preguntó, ¿por qué te comes el pescado? Y le contestó, ¿por qué? Porque yo, en hebreo se dice Ani ohev dag, o sea, yo amo al pescado, me gusta el pescado. ¿Sí? ¿Mejor? Ani ohev dagim, a mí me gustan los pescados. Entonces, le dijo el Rab, si a ti te gustan los pescados y los amas tanto, ¿por qué te los comes? Tienes que agarrar el pescado, acariciarlo, besarlo, ¿sí? Papacharlo, ¿no? Entonces, aquí dimos como 10 ejemplos de amar. O sea, en cada uno de los ejemplos, ¿el amor es igual o es diferente? Siempre es diferente. ¿Ah? Siempre es diferente. Amarme a mí es una cosa, amar a Dios es otra cosa, amar a mi esposa es otra cosa, amar a mis hijos es otra cosa, amar mi trabajo, amar mi tierra, amar mi pueblo, amar a mis padres, amar a mi mascota y amar a la comida que me estoy comiendo ahora, que me encanta. Entonces, es la misma palabra. Pero en cada caso tiene otro sentido, tiene otra connotación. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. ¿Sí? Lo tenemos que tener bien claro en la vida, como concepto general, pero también como concepto que se conecta con cada una de esas dimensiones. Y darle la explicación correcta y adecuada y verdadera. Entonces, yo creo que por ahí va aquí el rabino Bajie, que nos dice, Hashem te dio el sehel para eso, para que sepas dónde está la verdad y dónde está la mentira, para que sepas dónde está el bien y el mal, para que sepas dónde está la justicia y la injusticia. Y cuando tú sepas eso, que alabes a la justicia y a los justos, y critiques a la injusticia y a los injustos, y que apoyes a los tzadikim, y que critiques a los reshaim, a los malvados. Y que en base a eso se recompense a los buenos y se castigue
a los malos, como van. A veces el castigo puede ser de nuestro lado, Hashem envía el castigo, pero eso ya es un detalle, o sea, eso ya... El hecho es el merecimiento. El justo merece lo bueno y el malvado merece lo malo. Esa es la regla de oro que aprendimos de Akadosh Baruj Hu. ¿En dónde la aprendimos? ¿Sí? Como dijeron Jajamim, Akadosh Baruj Hu Meshalem Midah keneged midah. Akadosh Baruj Hu paga medida por medida. ¿Se acuerdan de dónde aprendemos ese concepto en la Torah? De que Hashem paga midah keneged midah. Desde ojo por ojo, mano por mano, no sé qué. No, esos. Dafka ahí no tanto, porque ahí se refiere a pago monetario. Hay, Sí. hay un misley que dice que Hashem aborrece la medida falsa. No, en la Torah. ¿Sukim en la Torah? Mitzrayim, fe. Tibio. Parou tentou afogar o povo. Ah? Parou tentou afogar os meninos e ficou afogado no final. יפה מאוד. Akadosh Baruj Hu dijo, tú quisiste hundir a mis hijos, ahí vas a terminar tú. Y eso es un pasuk. Como dice ahí la Torah, Ki badavar asher zadu alehem. O sea que cuando Hashem los hundió, dice la Torah, porque en lo que ellos quisieron provocar en Am Israel, Hashem les hizo a ellos. ¿Okay? Entonces de aquí no solamente vemos que Hashem castiga al que merece castigo, sino que lo castiga con la medida exacta. ¿Cómo se dice? Traje hecho a medida. ¿Okay? Entonces en calidad y en cantidad. ¿Okay? El término que utiliza la Torah es Badavar asher zadu aleyhem. Zadu viene de la palabra nezid. ¿Qué es nezid? Nezid es como un tafshil, como una comida cocinada. ¿De dónde sabemos que la palabra nezid es una comida cocinada? Yafé, correcto. Cuando Jacob preparó la seudat Abraham, la seudat de Abelud, porque falleció su abuelo, Abraham, y Yitzhak estaba sentado en Abelud. Entonces dice la Torah de que Yitzhak preparó una seudat, sí, hay una halajá, hay una mitzvah, que la primera comida después del entierro, la persona no la puede comer de algo que él preparó, sino que se la tienen que preparar. ¿Conocen esa halajá? Sí. Esa se llama Seudat Abraham. Sí, es la halajá. Y así, esa es la mitzvah, que cuando los enlutados regresan del cementerio a la casa y ahora quieren sentarse a comer, entonces no pueden ellos mismos preparar lo que van a comer, sino que les tienen que traer esa comida. Todo, lo me llané. A lo mejor dice la Torah que Jacob, ¿qué preparó? ¿Se acuerdan de qué preparó en esa ciudad? Que luego se la compró Esab. Un potaje rojo. Yafé. Dicen Jajamín que eran lentejas. Lentejas. ¿Ah? Algo rojo, ¿no? Algo rojo. Potaje rojo. Yafé. Guiso rojo. ¿Ah? Guiso rojo. Najón. Cuando vino Esab, le dijo, Alita'eni namina adoma ze. ¿Sí? Trágame. Y ni siquiera dijo, dame de comer. Dijo, dame para tragar esa comida roja. ¿Sí? Roja. Todo. Desde ahí empezó este señor, además de que era pelirrojo, a ser rojo. ¿Sí? O sea, rojo, sangre, violencia, todo. Entonces, ahí la Torah dice de que Jacob preparó Nezid Adashim. Nezid. Y ahí la Torah, cuando habla del castigo que le dio Hashem a Mitzrayim, dice Badavar asher zadu aleyhem. El mismo verbo, la misma palabra. Rashi explica ahí
en la olla que quisieron ellos cocinar, terminaron cocinados. O sea, lo que ellos planificaron de exterminar a Israel matando a los niños, o sea, hundiéndolos en el agua, al final ellos terminaron hundidos en las aguas. Otro ejemplo lo tenemos a Hamán. Lo mismo. Llega a Hamán con Mordejai, es la misma medida. ¿Qué? Muy buen ejemplo. Y ahí él construyó, por supuesto, la horca, ¿sí? Pero también se aprende del pasuk. ¿Cómo dice ahí el pasuk? Ha'etz asher asalo, o sea, cuando vienen a informarle a Hashverosh de que Amán construyó esa horca, dice, le informan que él hizo una horca para él, asher asalo, creo que así dice el pasuk. Entonces, eso se puede entender, que le hizo a él, a Kabaná, a Mordejai, pero dice Jajamim que hizo para él, ¿para quién? Para él mismo. Gracias por el ejemplo. Muy bien. Entonces, eso es Midah Keneged Midah. Y todo esto, por supuesto, es para realmente llegar a todas esas ideas. Cuando se aclaren todos estos conocimientos, Banefesh Adam, en el espíritu de la persona, Bederech Sichlo Be'akarato, por medio de su raciocinio y de su comprensión, aclaración, y es Sichlo Shalem Be'akarato Hazaka. Entonces su sechel, su raciocinio va a estar completo y su conocimiento fuerte. O sea, hay que reforzar la comprensión, hay que reforzar el entendimiento de los valores y de los conceptos importantes de la vida. Y cuando Hashem, sí, porque lo que él dice aquí, miren, hay cosas, no sé si eso es exactamente lo que voy a decir, pero lo quiero acotar. A veces hay cosas en la vida que las sabemos por intuición. ¿Saben lo que es intuición? Muy bien. ¿Eh? Lo sabemos. Feeling, ¿no? ¿Qué es intuición? ¿Qué es? Intuición es lógica. ¿Eh? Intuición es lógica. No, es Bediuk no. Al revés. É uma coisa assim que ele não consegue explicar, mas a gente tem conhecimento sobre aquilo. Es como una persona que está hablando con alguien. ¿Mejor? Eso es algo que tienen que tener los jueces. Intuición. ¿Saben por qué? Porque los jueces reciben a mucha gente, ¿sí?, que estudian cómo decirle a los jueces todas las mentiras para que les crean. ¿Mejor? Los abogados. ¿Ya fue? O sea, según la Torah, el juez le tiene que creer a 2 testigos. Entonces, cuando vienen 2 testigos, los testigos dijeron lo que dijeron y ya fue, con la acabó. Así funciona un juez, así trabaja un juez. Hay que interrogarlos. Ya fue. Hay que interrogarlos. Y por eso también los jueces también tienen que saber cómo interrogar y qué preguntar y qué no preguntar. ¿Sí? Y poner un poquito de anzuelos. Pero hay muchas veces, como dice, hay un dicho que dice, ¿sí?, una persona terminó una operación y salió el hijo del señor que operaron
y dice, ¿cómo salió la operación? Muy bien, pero se murió. La operación salió bien. O sea, el doctor fue de acuerdo al libro. O sea, había que cortar por aquí, cortó por aquí, por acá. Entonces, él hizo No todo. aguantó. ¿Eh? Pero no aguantó el paciente. ¿Sí? O, como le dice el policía, ¿sí? Usted tiene razón, pero marche preso. O sea, ¿qué es intuición? Intuición significa de que es como el aroma. O sea, yo no te lo puedo explicar, pero esto huele bien. O, no te lo puedo explicar, pero esto huele mal. Esto huele mal. Como la cámara también, como dicen para la belleza. No, tú tienes razón, pero los canales de Siberia la bajada es así. Ahí es. Es como Discusión, dos sentidos, pero no sabemos Mejor. cómo es. Mejor. Pero también existe la posibilidad que nos equivocamos En la intuición. en la intuición. בסדר, יכול להיות. Sí, יכול להיות. existe. יכול להיות. Sí. Por ejemplo, dicen Jajamín que en eso las mujeres son más fuertes que los hombres. ¿Me ves? Sí. ¿Qué? Si me permite. Binay Eterá Nitna la Isha. O sea, los Jajamín dicen que cuando viene un invitado a la casa, ¿sí? La mujer después de 5 minutos ya sabe quién es el invitado. Ya, ¿sí? Sin preguntarle el número de cédula, sin preguntarle... El hombre todavía está recién empezando a entender de qué se trata. La mujer ya lo captó. Tiene un... Ya escaneó. Ya escaneó todo y... Sí. Es una explicación psicológica por qué la mujer es más avanzada en eso. Y dice que la mujer, como está amamantando a los niños, primera, ¿Qué? el niño llora, el niño tiene un comportamiento, entonces la mamá es la primera que desvolta este feeling, esta intuición, porque tiene que saber qué quiere su niño. Entonces le está leyendo la cara, le está leyendo el comportamiento no verbal que habla más que nosotros podemos mentir, y entonces sabe exactamente, por eso está más... Hablar de esto podría hablar mucho, ¿no? Pero quizás también es posible agregar a lo que dijo el señor Misloshi que haré. ¿Cuál es la diferencia entre la creación del hombre y de la mujer? Al hombre lo crearon del polvo de la tierra, ¿sí? Hasta Hashem puso la Neshama, pero al fin y al cabo el cuerpo es tierra, es polvo, ¿sí? El polvo es algo que no tiene vida, que no... Las Kamubán, después cuando Hashem pone la Neshama, entonces ese cuerpo empieza a vivir. Pero la mujer ya fue creada de un cuerpo vivo. O sea, Adán empezó, el historial de Adán Arishon empieza con algo muerto, de alguna forma. ¿Sí? Con la tierra. Javá, recuerdo como lo expliquemos según lo que dice la Torá, la palabra tzela, que Hashem tomó la costilla o un lado de, como dice el Midrash, de que Adán Arishon era hermafrodita. ¿Saben lo que es un hermafrodita? Sí. Un andróginos. ¿Ah? Tenía dos lados. De un lado se veía hombre y de otro se veía mujer. Y quiso a Kadosh Baruj Hu, partió a esa criatura de doble identidad y les dijo, bueno, ahora ya se liberaron de la doble identidad, tienen una sola, pero tienen que volver a conectarse. ¿De qué se ríen? Estoy pensando que Hashem ha hecho eso para darle un poquito de libertad al hombre. Ahí dijo Adán, Matira Surim.
¿Será que funcionó? No, tire el urín. Sami Soshi dice, si cuando no la tenemos pegada al cuerpo es así, lo que sería cuando estaba pegada al cuerpo, ¿no? Não, será que deu certo? Pobrecito. Pero por lo menos el hombre tenía un punto a favor. ¿Sabe cuál ventaja tenía? Que cada vez que se daba vuelta a buscar a su esposa nunca la encontraba. No, pero sin embargo ahí la olía. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? No, por acá, no, por acá. Ahí la tenía. Y Eva decía, ¿cómo dice? Eva decía, lo que no has de querer más cerca no has de tener. ¿No? Entonces Hollywood que por eso la mujer es más sensible, ¿sí? Porque ya, o sea, fue creada de un cuerpo que ya es vida, que ya tiene vida, no de algo que no tiene vida. ¿No? Entonces, pero no es suficiente, ¿sí? No se puede vivir la vida solamente a base de intuición. La intuición muchas veces es importante y nos puede ayudar. Pero no baje, ¿no? Nosotros tenemos que utilizar el Sehel que nos dio Akadosh Baruj Hu y reforzar, ¿sí? Esos músculos intelectuales para conocerlo y para ir por sus caminos. Y si le recordara a Elohim el camino de su bien y orar a Yonei Nafsho Machshavto Lavin Tovato Alav. Y cuando Hashem lo despierta al hombre básicamente para que él recuerde ir en los caminos que lo llevan al bien, entonces ahí la persona va a despertar sus ideas y su pensamiento para entender los bienes que Hashem hace con él y reconocerlos. Y cuando la persona empiece a ver y a contar todos los bienes que Hashem hace con nosotros y entenderlos, pero que cuando quiera realmente llegar, ¿sí?, a la cuenta, tanto a nivel de cantidad como de calidad, de todo el bien, todas las tobot que Akadosh Baruj Hu hace con nosotros, y no pueda percibirlo babur klilatam, porque son tantos, berubam, beatmadatam, y que son constantes, umeshihatam, y que van con el hombre, itba et nafsho b'mashit barech yivo b'sicho migmula b'alei tobot betov ubachor batzedek. Entonces, ahí el hombre tiene que exigirse básicamente a sí mismo, cumplir con todas las obligaciones que se le aclararon en su Sehel. Que Hashem me hace tantas cosas buenas y ni siquiera las puedo percibir y comprender, y tantas en cantidad y tantas en calidad. Entonces, eso me exige a mí que ir por el camino del bien, elegir la justicia, y de esa manera él va a elegir hacer el bien para reconocer todas esas cosas que Hashem hace por nosotros. Cuando la persona vea de que todo eso está de alguna manera por encima de sus fuerzas, que yo trato de hacer lo mejor posible y trato de cumplir mitzvot, pero veo que la carga es muy pesada, ¿sí? Si yo tendría que corresponderle a Hashem todo lo que me hace, nunca podré llegar realmente a eso. Y otra vez, cuando hablamos de que nosotros tenemos obligaciones hacia Hashem, no es que Él necesita de esas obligaciones, de esas mitzvot. Hay que tener eso también bien claro.
Nosotros hacemos mitzvot para nosotros, no para Él. Él no necesita que le hagamos shejitá al animal, y no necesita que nos pongamos tefilín, y no necesita que cuidemos Shabbat. ¿Eso quién lo necesita? Nosotros. Al mejor de que Él nos enseñó y nos encargó que eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso no lo tenemos que hacer por Él, porque Él está muy por encima de todo eso y tampoco no lo necesita. De cualquier manera, el hombre se obligará a sí mismo a someterse y a ser humilde en sus ojos, porque él va a ver de que, bueno, ¿cuánto yo puedo realmente hacer de lo que tengo obligación de hacer? A lo que tendría que llegar. Y luego o sea, exija a su raciocinio actuar en las acciones que por medio de ellas es posible dirigirse y acercarse a Elohim, que de Shiut Murat Gemulo, para que de alguna manera todas esas mitzvot que haga sean como que una especie de pago, aunque no es un pago, pero es una yo lo diría que es como una demostración de reconocimiento a Hashem. ¿Sí? Hashem me da de todo su bien. Yo hago mitzvot. No le estoy pagando a Hashem con las mitzvot, porque él no necesita pago, no necesita nada. Entonces, ¿qué son esas mitzvot? Esas mitzvot son como una especie de reconocimiento, ¿sí? Una especie de Todá Rabá. Pero ese Todá Rabá es el que Hashem nos dijo, así, yo quiero que ustedes me digan Todá Rabá de esa forma. ¿Cómo? Con las mitzvot. Y lo despertará su raciocinio al camino recto, como dijimos. Top, Adkan. Señores. Top. Shmuel, ¿está en Mishnah Brura?